Bien. Bueno, como terminamos la historia de Esther, espérenme un segundito. Como terminamos la historia de Esther, vamos a empezar un tema nuevo. Un tema nuevo que calculo que nos va a llevar hasta fin de año. ¿Quiénes estuvieron en los pre en el 2021? A ver. ¿En el 2021? Bien. Capaz que alguno que otro sí estuvo. Bien, en el 2021 estuvimos viendo un temita que vamos a estar viendo de nuevo a partir de hoy hasta fin de año. El tema, a ver quién adivina. Profetas menores, no, eso fue 2022. Ahora va a aparecer las parábolas de Jesús. ¡Fo! ¡Qué palabra difícil! Las parábolas. ¿Alguien sabe qué es una parábola? ¿Es una curva en un gráfico? No. Parábolas, no palabras. Parábolas. Algunos lo van a ver en matemática, más adelante, cuando vayan en secundario. Bien, bueno, silencio. Muy bien. Bien, las parábolas de Jesús. Vamos a estar viendo este tema durante cada sábado, que ahora vamos a estar viendo qué son las parábolas de Jesús. A ver, ¿qué es una parábola? ¿Qué son estas parábolas que vamos a estar viendo? ¿Alguien que sepa, que se acuerde de algo? Historias cortas, dice ahí. Muy bien. Está muy orientado. Que tiene una enseñanza, una moraleja, dice. Muy bien, ahí está. Ahí básicamente resumieron un poquito el concepto de lo que es una parábola. Quizás una palabra rara que les parezca, que nunca hayan escuchado, parábola. Bueno, las parábolas son historias que suelen ser cortitas, historias no muy largas, que pueden ser inventadas o pueden ser reales, con las cuales Jesús solía muchas veces comparar dos situaciones distintas. ¿Para qué? Para poder dejar una enseñanza espiritual. Jesús hacía estas historias cortas para dejar una enseñanza, una moraleja, decía Lichi. Como muchas veces ven quizás cuentos en la escuela, los cuales tienen una moraleja. Bueno, las parábolas tienen una enseñanza espiritual. Entonces, dicho de una forma más fácil, son como cuentos que tienen una enseñanza. Y Jesús usaba esta forma de enseñar porque para nosotros es mucho más fácil entender con una historia, con un cuento, con ejemplos. Muchas veces con los ejemplos nos es más fácil entender lo que se nos quiere enseñar. Entonces la parte más importante de la parábola no es la historia en sí, no es lo que nos cuenta la historia, el cuentito este que nos están contando, sino que ¿qué sería lo más importante de la parábola? ¿Cómo? ¿Qué sería lo más importante de la parábola? La enseñanza. Porque por ahí uno puede ver la historia, qué linda historia, pero se queda con la historia nomás, pero lo más importante es la enseñanza que quiere transmitir Jesús con esta historia. Entonces, resumiendo, una parábola es una historia cortita que tiene un significado espiritual, más profundo. Mira, me dejaron el vaso. Me hicieron el amague. Que tiene un significado espiritual más profundo y que Jesús usaba estas historias para ayudarnos a qué? A
A entender, muy bien, a entender lo que nos quería decir, a entender, vamos a ver cómo es el reino de Dios, las verdades de Dios y cómo es que debemos vivir. ¿Por qué Jesús usaba parábolas? Algo ya les dije. Vamos, alguien que no haya hablado. ¿Por qué creen que Jesús usaba parábolas? Ya lo dije, ¿eh? A ver si estuvieron atentos. ¿Para dar ejemplos qué? Ahí está. Lo último fue lo más importante. Para que puedan entender, decía Melis. Está contando algo y da una historia para que puedan entender. Saben que Jesús usaba estas parábolas para enseñar, para que fuera algo fácil, accesible, para que fuera algo de la vida cotidiana, pero también que esa historia esconda o que tenga o revelaba lo que eran estas verdades del reino de Dios, como vamos a leer ahora. Vamos a buscar un versículo o dos versículos en Mateo, capítulo 13. Porque ¿saben qué? Una vez hubo gente que le preguntaron a Jesús esta misma pregunta. Mateo, capítulo 13, es decir, el número grande 13. Mateo 13, versículo 10. Mateo, número grande 13, número chiquito 10. ¿Están? ¿Lo tienen? Bueno, vamos a leer el 10 y el 11. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, y le están preguntando a Jesús, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Saben que el objetivo de estas parábolas, el por qué lo hacía? Tiene dos objetivos medio que parecen opuestos. Hay un objetivo que es el de revelar las verdades del reino de los cielos, como dice el versículo que leímos recién, las verdades, los misterios del reino de los cielos. Y saben que cuando Jesús contaba alguna de estas verdades, la gente no lo entendía. La gente no lo entendía o podía ser algo muy complicado. Entonces, él contaba estas historias que tienen ese significado espiritual, pero lo contaba con cosas que hay acá en la tierra. Él utilizaba estas historias de cosas que hay en la tierra para ayudar a entender cómo son las cosas que hay en las verdades estas espirituales que hay en los cielos, cómo son las cosas de Dios. Y él habló de cosas que podemos ver, de cosas que podemos tocar, como puede ser una semilla, como puede ser una moneda, como puede ser una lámpara. Pero esas cosas que nosotros podíamos ver y tocar, las hablaba para ayudarnos a entender a nosotros cosas que quizás no podemos ni ver con nuestros ojos, ni tocar con nuestras manos. Pero también hay una parte de ocultamiento, también, porque si bien se nos hace más fácil entender una verdad que está oculta, hay una verdad que permanece oculta detrás de esa historia. Entonces, a los que no tenían el corazón abierto, para los que iban a escuchar de Jesús, los que no estaban buscando una enseñanza, sino que iban simplemente, que no les importaba lo que quería decir, ellos no buscaban el significado más allá de la historia. Entonces, para ellos las parábolas simplemente eran, ¿qué? Unas historias. Una historia que quizás habrán dicho, qué linda historia, pero no entendían el mensaje espiritual. Y ese mensaje espiritual quedaba oculto
quedaba oculto también para ellos que no querían entender lo que Jesús quería decir. Entonces, de alguna forma, ayudaba a entender una verdad espiritual a, a las personas que estaban siguiéndole y que querían saber. Sin embargo, a los que no estaban interesados, esa verdad se le permanecía oculta. Sí. Bien. Bien, eso es una parábola, se llama la parábola de los dos cimientos, creo. Muy probablemente la vamos a ver, así que estén atentos porque ahora los sábados que viene vamos a estar viendo distintas parábolas. Hoy es una especie de introducción y vamos a ver también una parábola muy cortita sobre el final. Entonces, tiene estas dos funciones, el ayudar a aquellos que querían entender y el de permanecer oculta esta verdad a aquellos que no querían saber nada de lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, el objetivo principal de las parábolas es enseñar acerca de las verdades de Dios, del reino de Dios. A través de las parábolas Jesús presenta esto de la realidad del reino de Dios, su valor, los principios, la forma en la que Dios actúa e interactúa con nosotros, con el mundo, con los que le siguen, y también desafían a las personas, desafían a nosotros, que nos quedaron escritas, a pensar y a reflexionar sobre nuestro propio corazón, sobre lo que somos y lo que deberíamos ser, y sobre cada una de nuestra relación también con Dios. ¿Cómo escuchar y entender una parábola? ¡Qué difícil! Porque acuérdense que hay un mensaje oculto y que quizás pueda ser tan difícil que a veces no lo entendemos. Bueno, yo más que un poquito ahí resumí, para buscar el significado de una parábola, para entender una parábola de forma correcta, prestamos atención, para entender una parábola de forma correcta, no hace falta simplemente escuchar la historia y quedarse con eso, sino que también hace falta muchas veces pedirle a Dios que nos ayude por medio de la oración para que podamos entender ese significado oculto que hay atrás de la palabra, de la parábola. Para que nuestros corazones puedan entender cuál es la verdad espiritual que nos quiere decir Jesús y la palabra de Dios para nosotros. Y entonces, ¿cómo escuchar y entender una parábola? Bueno, primero, sí hace falta escuchar bien la historia. Si ustedes no prestan atención a la historia, después no van a poder entender qué es lo que nos quiso decir con esta historia. Así que vamos a estar atentos a lo que nos dice la historia, y esto acuérdenselo para las próximas clases también. Hay que prestar atención a cada parte de la historia. Ahora después hay que ver qué significa cada cosa de esa historia, qué significa cada elemento de esa historia. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios, como decíamos antes. Tenemos que orar a Él pidiendo que nos ayude. Vamos a ver a lo largo de los sábados que hay parábolas que probablemente eran tan difíciles o por algún motivo Jesús mismo las explicó, las tuvo que explicar después, porque le preguntaban, ¿qué quisiste decir con esto? Y entonces Jesús explicaba y nos quedó escrito la explicación de Jesús. Esa es un poquito más fácil de entender qué es lo que nos quiere decir. Pero hay otras que no tienen explicación dentro de la Biblia, y ahí es donde más tenemos que pensar y pedirle a Dios también que nos ayude. Entonces ya una vez que tenemos qué significa cada cosa y que vemos más o menos a qué hacía referencia Jesús con cada cosa que pasaba en la historia, entonces ahí podemos ver todo el pantallazo general con la historia y con qué significa cada cosa, de qué es lo que nos quería enseñar Jesús para cada una de nuestras vidas, el poder ver el significado final, la enseñanza final para tu vida y también para la mía. Y para entender una parábola es necesario tener estas ganas de
buscar entender lo que Dios te quiere decir. Acuérdense que Jesús enseñaba con parábolas para que los que realmente querían conocer más de Dios lo puedan entender. Entonces, las parábolas de Dios, las parábolas de Jesús, son como una invitación a poder pensar un poquito más allá. Pensar un poquito más allá de la historia, pensar más profundamente y empezar a abrir nuestro corazón también a la verdad de Dios, a lo que Dios nos quiere decir. Ahora vamos a ver un ejemplo como introducción a este tema de las parábolas. Y voy a pedir que busquen Lucas capítulo 18. El Evangelio según Lucas, capítulo 18. Ahí vemos el versículo. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9. ¿Lo tienen? A ver quién me lee qué dice el título en sus Biblias. ¿No? Lucas 18, 9. ¿Qué tienen? ¿Qué? Ah, el título. Parábola del fariseo y el publicano. Parábola del fariseo y del publicano. Muy bien. Estaban leyendo en cualquier lado. El fariseo y el publicano. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio a dos personas que sean totalmente iguales, exactamente iguales? ¿Sí? Yo nunca. En la escuela, pero iguales, siempre hay algo que los diferencia. O sea, siempre tienen algo diferente, incluso los que son gemelos, los mellizos, y tienen el pelo un poquito distinto en la cara, y aún así, aunque fueran exactamente iguales, saben que todos tenemos huellas digitales. Y todos tenemos la huella digital distinta. No hay dos huellas digitales iguales en el mundo. Entonces, siempre va a haber una diferencia. Siempre. Por más que sean muy parecidos, siempre va a haber algo que sea distinto. Somos todos diferentes. Incluso hasta estos que son parecidos. Hay gente que es alta, flaca, bajito, gorditos, de todos los colores. Nuestra forma de actuar también es distinta, ¿no? No tenemos el mismo comportamiento todos, ¿o sí? ¿Todos nos portamos igual y somos como robotitos que vamos igual? No. Algunos tienen un carácter más alegre, otros tienen un carácter más podrido, más fuerte. Siempre andan ahí refunfuñando algunos. No voy a mirar a nadie, ¿eh? Otros son más amables, siempre están dispuestos quizás a ayudar a los demás. Otros son más malos, más rencorosos. Somos todos distintos. Pero ¿saben qué? Hay un aspecto en el cual Dios nos mira, nos ve a todos, y nos ve exactamente iguales en un punto, en un aspecto. ¿En qué aspecto? A ver, creen que somos todos iguales ante la mirada de Dios. ¿Quién lo dijo? Bauti. Pecadores, dice Bauti. Muy bien, todos somos pecadores, todos. No se salva ni uno. No solamente las peores personas del mundo, los peores, los más malos, los que hicieron los peores crímenes, sino también cada uno de nosotros, ante los ojos de Dios, somos pecadores. La Biblia nos dice que todos pecaron, y ese todos habla de todos. No se escapa nadie a esto.
También dice la Biblia que no hay justo, no hay alguien que sea justo delante de Dios, ni siquiera uno. Ya con que diga no hay justo delante de Dios, ya alcanzaba, pero la Biblia nos hace para que no quede ninguna duda, dice ni siquiera uno, para que nadie le quede ni un poquito de duda de que todos somos injustos considerados injustos delante de Dios. Todos somos malos, pecadores delante de Dios. Todas las personas nacemos con un corazón que es malo, que nos impulsa a hacer el mal. Nuestros corazones se encuentran sucios, se encuentran en pecado. Y eso hace que busquemos lo malo. Pero vamos a ver en esta historia. Vamos a leer todos los versículos, del 9 al 14, son 5. 6. ¿Quién me ayuda a leer? Allá. Tenemos... Bien, yo voy a leer el versículo 9 y Amelie va a leer el 10 y el 11. Y después, ¿quién más quiere leer? 11 y 12, Héctor, y 13 y 14, Lichi. 12 y 13, Héctor, y 14, Lichi. ¿Estamos? Dice el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, y está hablando de Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, por cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a repasar un poquito de la historia de forma rápida. Un día Jesús contó esta historia de 2 hombres que parecían muy distintos. Mira, ahí los tenemos. Uno y el otro. 2 hombres que a la vista eran muy distintos. El primero de ellos que cuenta es un fariseo. ¿Un qué? Fariseo. Bien. Los fariseos, les voy a contar quiénes eran. Los fariseos eran un grupo de judíos que trataban de guardar mucho la ley de Dios. Ellos lo querían guardar siempre. Trataban de obedecer todos los reglamentos, todas las reglas que también los maestros de la ley habían enseñado durante toda la historia. Ellos mantenían toda la ley, o decían mantener la ley, y se sentían orgullosos por sus obras. Y como eran tan detallistas en estas cosas que tenían que hacer, un montón de rituales y tantas cosas que tenían que cumplir, ellos creían que eran muy buenos. Ellos se creían que eran los mejores, de hecho. Y pensaban que esas acciones los iban a salvar sin la necesidad de un salvador, porque ellos ya eran buenos y ya cumplían con la ley. Entonces, ¿quién era el primer hombre? Un fariseo, que ese pensaba, el mejor de todos. Y el otro hombre
publicano. Uy, qué palabra, otra palabra difícil. Hay varias. ¿Qué? Publicador, no. El publicano, miren, ahí está el publicano. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Era el que venía el publicano y te cobraban los impuestos que tenías que pagar. Y saben que los judíos solían odiarlos, los odiaban a los publicanos, eran lo peor, porque saben que este tipo de gente eran estafadores, porque no solamente venían y te cobraban el impuesto de que, no sé, iba a Héctor y le decía tenés que pagar 100 pesos, que era lo que tenía que pagar Héctor, sino que el publicano iba y le decía, mirá, tenés que pagar 200 pesos, y se quedaba 100 y 100 lo daba. Entonces estas personas, al cobrar los impuestos, pedían más plata de lo que correspondía, entonces se quedaban ellos con lo que sobraba. ¿Cómo se llama eso? Robar, estafar, muy bien. Es robar, está mal. Y robando de esta forma, ellos se hacían un montón de plata. Ellos se podían hacer un montón de plata y solían tener muchísimas cosas y muchísimos bienes. Y por esto los fariseos ni les hablaban a esta gente, ni los miraban, les causaba rechazo, los repudiaban, los llamaban pecadores y los apartaban de ellos. ¿Y qué pasó en la historia? Un día, tanto el fariseo como el publicano fueron los dos ¿a qué? ¿A qué fueron? En la historia, ¿a dónde fueron el fariseo y el publicano? A la iglesia, al templo. Fueron al templo a hacer ¿qué cosa? A orar. Entonces los dos se cruzaron. El fariseo cuando lo vio al publicano probablemente lo habrá mirado mal y se fue para adelante y se alejó lo más posible de él. Y pasando por ahí se ponía a orar de pie para que todo el mundo lo vea, ¿no? Se ponía a orar y que todos los que lo veían digan, ¡fo! ¡Qué tipo religioso ese que está ahí orando! Y saben que cuando oraba, como leímos, no dijo nada de Dios. No dijo nada de agradecer las cosas buenas que Dios le había hecho con él, ni el amor de Dios. No dijo nada sobre eso. ¿De qué hablaba en su oración? Lo voy a leer yo ahora. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, está diciendo, no soy como quién, como este publicano, básicamente como el publicano este que está acá. Yo no soy como él. Gracias Dios porque yo no soy como él. Y después empieza, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Empezó a sacar toda la chapa que tenía a Dios, como si hubiera algo de chapa para sacarla a Dios, no hay nada. ¿Saben qué? Cuando Dios miraba a este hombre, cuando Dios miraba a esta persona que de afuera quizás uno lo miraba y decía, ¡wow! ¡Qué hombre religioso! Saben que Dios miraba el corazón de este hombre. No solamente miraba lo de afuera, sino que él veía en la profundidad de su corazón y miraba que era una persona egoísta, una persona agrandada, y también encontraba un montón de pecados que se pueden ver incluso desde su oración. Orgullo, odio, ambición, falta de amor, falta de bondad hacia el publicano también. Saben que el Señor no encontró nada bueno en ese corazón. En esa persona que parecía un montón, Dios no encontró nada bueno en su corazón. Ese hombre que parecía ser el mejor de todos los religiosos, que no tenía pecado, que por todas las cosas que hacía él era bueno, en teoría. Sin embargo, Dios no mira todas esas cosas. Dios mira los corazones, lo dice la Biblia también. Y el corazón del fariseo estaba para atrás. Y saben que cuando se fue del templo, cuando se volvió a su casa, sus pecados no habían sido perdonados.
todavía necesitaba de un Salvador, todavía necesitaba perdón. ¿Y quién era el otro hombre que había ido al templo? El publicano o el cobrador de impuestos. Y esta persona hizo algo totalmente distinto, ¿no? Llegó al templo, no se puso al frente de pie, como hizo el fariseo para que todos lo vean, sino que dice la historia como que se puso a un lado. Este publicano sabía que había hecho mal, sabía que tenía un corazón sucio, y sabía que Dios es grande y que no soporta el pecado porque Él es santo. Y así Él reconoció que no era grande, como pensaba el fariseo, sino que reconoció que Él era insignificante delante de Dios y se humilló delante de Dios. Este publicano inclinaba su cabeza de la vergüenza. Me lo imagino así, con la cabeza agachada, sin poder ni levantar la cabeza por la vergüenza que sentía. Dice que se golpeaba el pecho del dolor, del arrepentimiento que le generaba la situación. Y cuando decidió orar, simplemente dijo algo, dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Vamos a cambiar un poco las palabras para que se entienda un poquito mejor. Lo que estaba acá diciendo el publicano, básicamente es, Dios, ¿sabés? Y sé que soy un pecador. Te pido que tengas piedad de mí y que me salves, a pesar de que soy indigno, a pesar de que él sabía que era pecador, que no merecía nada, que me salves, a pesar de todo eso y de que no lo merezco. Saben que el publicano estaba orando con humildad, con sinceridad, y cuando terminó de orar, pasó algo increíble. Jesús dice que el publicano se volvió a su casa justificado. Volvió a su casa justificado. ¿Qué significará justificado? Perdonado, muy bien. ¿Quién lo dijo? Bien. Perdonado, fue hecho justo delante de Dios, había sido justificado. Estar bien con Dios como si no hubiera pecado, como el publicano admitió que él era pecador y creyó en Dios, entonces Dios le perdonó el pecado de su corazón. Y acá podemos sacar varias lecciones, varias enseñanzas de esta historia. La primera es que Dios busca un corazón humilde. El fariseo pensaba que sus buenas obras lo hacían justo, pero Dios nos mira esas cosas, Dios mira la actitud de nuestro corazón. En segundo lugar, que hay que reconocer el pecado. El fariseo no sabía ni reconocía el pecado, él se creía bueno. Sin embargo, el publicano fue honesto delante de Dios, sabía que era pecador, como cada uno de ustedes lo son, y como yo, sabía que era pecador, y pidió perdón por sus pecados. Todos necesitamos ser honestos delante de Dios. Y en tercer lugar, tiene que ver con el amor de Dios, la gracia de Dios. El publicano fue... ¿Qué hizo Dios con el publicano? Lo perdonó, lo justificó. El publicano fue justificado porque se humilló, porque pidió misericordia. Dios nos perdona, así como el publicano cuando venimos a Él con un corazón sincero. Ya para terminar, dejo la pregunta, ¿a cuáles de estos hombres se parece cada uno de ustedes, de nosotros? ¿A qué hombre, al fariseo, al publicano te pareces más? Al fariseo que dijo, yo hago todo bien, no como los demás, que iba por todos lados inflando el pecho, demostrando importancia, haciéndose el capo, diríamos hoy. Ahora, ¿cómo lo veía Dios al fariseo? ¿Cómo lo veía Dios al fariseo? Pecador, lo veía mal. Dios veía el pecado en su corazón. ¿O sos como el publicano? ¿El corazón del publicano era pecador? Sí, todos eran pecadores. Pero él admitió con humildad y reconoció que era pecador. Él entendió que necesitaba el perdón de Dios, así como cada uno de ustedes necesita el perdón de Dios. ¿Y sabés qué? Si vos en esta noche, en esta tarde, todavía no es de noche, no entendiste y no te entregaste
a Dios, no entendiste que eras pecador y que necesitas de un Salvador, podés hacer esta misma oración que hizo el publicano. Dios, tené compasión de mí, un pecador. Tené compasión de mí. Dice el versículo que hay que aprenderse para el sábado que viene, Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se lo pueden aprender hasta misericordia si quieren. Si se aprenden todo, mejor. Hasta misericordia, vale. Porque es medio complicado si no. Dios nos mostró su amor salvándonos. No porque nosotros hicimos obras, sino porque nos amó. Tuvo misericordia. ¿Está?